Resulta que llegué al sitio y efectivamente es una cárcel. Así luce la habitación. De este hotel no podré escapar. Aquí deben asustar de noche, porque si murieron personas, aquí no debe haber nada bueno. Incluso, les admito, se siente la energía. Suiza es conocido como uno de los países más felices del mundo. El día de hoy me encuentro en una de sus ciudades más hermosas, la más visitada turísticamente, que es Lucerna. Ubicada en el corazón de Suiza, es una ciudad muy famosa por su hermoso lago que está rodeado de los Alpes y por su icónico puente de la Capilla. El Monumento de León es un destino ideal para disfrutar de paisajes espectaculares y sobre todo explorar su cultura medieval. Acompáñenme y les voy a presentar a Lucerna, su tradición y cultura. Comencé este recorrido en Lucerna, Suiza, por un ícono emblemático, el famoso Puente de la Capilla. Este puente que visualizan detrás de mí es un puente de madera cubierto que data del siglo XIV y es un ícono emblemático de la ciudad porque dentro existen pinturas que ilustran la historia local. Acompáñenme a presentarles el Puente de la Capilla. Si visualizan en la parte superior, estas son las pinturas que ilustran toda la historia local de Lucerna aquí en Suiza, ubicadas en el Puente de la Capilla. Lo que ven aquí es un icono suizo que son las almendras acarameladas, son muy buenas y deberías probarlas. Llegué a Lucerna como a la 1 de la tarde, el hotel no estaba listo, tuve que dejar las maletas, guardar el carro como a 4 cuadras y estoy muriendo de hambre. Aquí estoy sentado en un sitio en la calle que es muy bonito, degustando de una típica cerveza suiza y viendo el menú, que es lo que les quiero mostrar. Más o menos para que tengan la idea, aquí tenemos la sopa. Aquí se estila el franco suizo, que viene siendo como un franco suizo, es aproximadamente 1,05 euros y es 1,14 dólares americanos. Una sopa estila entre los 14 francos, una tartaleta en 26, un plato de pasta 26. Se ve algo costoso para lo que es la comida, pero son los precios, asumo, porque es una de las ciudades más bonitas de Suiza. Estoy sorprendido con los precios. De verdad que me metí en este restaurante porque literalmente estoy muriendo de hambre, pero un plato de espagueti 26 francos suizos que equivalen a 30 dólares me parece una locura. La cerveza casi 12 dólares. Novatadas que se pagan. Normalmente yo busco comida local, comida que se parezca un poco más a la palabra sano, pero wow, asumo que porque estoy en el casco histórico, en la parte turística. Sumamente costoso Lucerna, Suiza. Bueno, la gracia me salió por 45 dólares. Un plato de pasta solamente con una salsa, una cerveza y las raciones de pan. ¡Oh, Dios mío! Así que cuando vengas a Lucerna, ten prevenido que la comida es sumamente costosa. Fácilmente, si vas a quedarte en un hotel, puedes comprar cosas en un supermercado, o si quieres darte un lujo, porque esto es un lujo, ya sabes que tienes que estar preparado. Esta torre que ven detrás de mí es la torre del reloj y data del siglo XIV y es un icono importante ya que refleja la estructura medieval de aquí de Lucerna, Suiza.
Esta torre que ven aquí es la famosa torre de Wasserturm, o mejor conocida como la Torre del Agua, y complementa todo lo que es el puente de la capilla y fue utilizada en sus momentos para archivos y prisión. Hoy en día es un icono importante para la ciudad de Lucerna, es muy utilizada fotográficamente y se mantiene para recordar la cultura medieval. Esta ciudad es una maravilla, es hermosa, mantiene mucho su cultura medieval, muy arquitectónica en cuanto a su historia, lo que vale la pena ser un destino turístico. Actualmente esta ciudad es muy conocida porque es la ciudad más bonita de Suiza, justamente por esas características que mantiene su cultura medieval. Es una ciudad bastante costosa, puede ser para un turismo express de 1 o 2 días máximo, y tienes que estar preparado para ello, tanto en hoteles, comidas y todo lo demás. Pero de verdad que no te vas a arrepentir, ya que todo es perfecto. Y ya entiendo por qué Suiza es catalogado como uno de los países más felices, principalmente por uno de sus íconos como lo es Lucerna. No te vas a arrepentir de este destino cuando lo visites. Esta iglesia que ven detrás de mí es la iglesia de San Pedro, aquí en Lucerna, y data del siglo XII. Ha sido reconstruida en muchas oportunidades y actualmente mantiene su estilo gótico renacentista. La lengua que se usa en Lucerna, el idioma oficial, es el alemán. En Suiza se utilizan 4 lenguas. Un dialecto original, que viene siendo el suizo, se habla en otra región francés, en otra región se habla italiano y en las otras regiones como esta se habla alemán. Manejan su propia moneda, que es el franco suizo, y equivalente a $1 es aproximadamente, un franco suizo es 1.14 dólares. Es una ciudad al oeste del país y hace borde con el país de Liechtenstein, con Austria y posteriormente con Italia. Algo que les quería mostrar. Reservé mi hotel, primero por ser el más económico. Me salió en $70 la noche. Yo sí había leído algunos comentarios que parecía una cárcel. Resulta que llegué al sitio y efectivamente es una cárcel que fue comprada por un hotel y todas las habitaciones las convirtieron, o mejor dicho, las celdas las convirtieron en habitaciones. Cuando entro ahora al pasillo del hotel veo que es una cárcel y yo, ¿qué es esto? Aquí les voy a mostrar. Esta es mi habitación. Vean cómo tiene todas las celdas. Es una celda muy antigua. Y así luce la habitación. Con un baño privado adaptado, pero es una cárcel. De una cosa sí voy a estar seguro. De este hotel no podré escapar. Fue inevitable investigar sobre este hotel y efectivamente fue una prisión que fue abierta en 1862 y operó hasta 1998. Más de 100 años. Tiene 50 celdas y años atrás, recientemente, descubrieron una guillotina que operó hasta el año 1940 en uno de sus túneles que tiene la prisión. Por supuesto, ha sido modificado, remodelado para operar como un hotel, pero conserva mucho de sus íconos antiguos de celda, como las puertas, las rejas en las ventanas
que tiene los barrotes y uno se siente cuando entras al pasillo, efectivamente es una prisión. Pero aquí pensando como los locos, hablando coloquialmente, aquí deben asustar de noche. Porque si murieron personas o fue una antigua prisión, aquí no debe haber nada bueno. Incluso, les admito, se siente la energía. Apenas entré aquí al pasillo de las habitaciones, de las celdas, se siente la energía. Pero ya estamos aquí. Coméntame si te quedarías a dormir en una prisión que hoy en día es un hotel, así como esta. Te leo. Aquí les muestro el hotel por fuera, o mejor dicho, la antigua cárcel. Hotel Barabás en Lucerna. ¿Por qué Suiza es catalogado uno de los países más felices del mundo? Esto se debe a múltiples factores. Número uno, cuentan con una economía estable, una economía próspera, lo que lo hace un país emergente. Uno de sus ejemplos más importantes es que manejan su propia moneda, el franco suizo. Comparado con el dólar americano, con el euro, cuesta muchísimo más. Número dos, su tasa de desempleo es muy mínima. El suizo en lo general ocupa muy buenas posiciones y una muy buena remuneración. Número tres, cuentan con un sistema de salud de primera calidad, completamente gratuito. Número 4, tienen calidad de vida. La mayoría, el suizo, trabaja 6 horas promedio y a su vez tiene muchísimas horas para tener tiempo libre y descansar. Y número 5, y el más importante, el gobierno le da participación al suizo para tomar decisiones importantes del país. Si van a cambiar una ley, si van a tomar una decisión importante, el pueblo es quien decide, no como los demás países normales que existe una asamblea o un congreso donde se toman las decisiones. Aquí es el pueblo quien decide y tiene participación. Por eso es que Suiza es catalogado uno de los países más felices del mundo. Porque en Suiza se hablan 4 idiomas: italiano, alemán, francés y su dialecto que se llama el romanché. El romanché es una lengua románica que deriva del latín y fue traída a Suiza hace más de 2000 años. Es el menos hablado, pero de igual es muy común en algunas regiones del país. ¿Por qué se hablan 4 idiomas? Suiza se conformó por cantones. Los cantones eran pequeñas provincias independientes que cada una traían sus lenguas y a su vez en la unificación se respetó esta lengua, siendo las predominantes italiano, alemán, francés y el romanché. Hoy en día el gobierno suizo, todas las comunicaciones y todo lo que se basa en informaciones de su pueblo, de su gente, es en 4 idiomas. Es muy común cuando visites ciudades en Suiza, vas a conseguir quien hable italiano, en otras hablan francés, en las otras alemán y en la otra el romanché. Es muy raro que todos hablen los mismos idiomas, pero más que todo geográficamente. Otro de los factores por qué se hablan las lenguas también son por los bordes fronterizos que actualmente se siguen manteniendo. Cuando son las 5 de la mañana, toca decirle adiós a Lucerna, Suiza, toca decirle adiós a esta experiencia. Técnicamente dormí en una cárcel, en una celda. Fue una experiencia única, aunque no les voy a negar. Las energías que se sienten allí son bastante fuertes. Obvio, era un sitio donde estaban personas condenadas quizás a muerte, a delitos, pero fue una experiencia de verdad que valió la pena vivir. Lucerna es una ciudad encantadora, una ciudad maravillosa, una de las más hermosas de Suiza. Debes visitarla no solamente un día. Esta ciudad amerita por lo menos 3-4 días. Lamentablemente yo vine en un clima de frío, donde hay que estar limitado, pero en verano debe ser un destino ideal para cualquier turista. Espero que te haya gustado este video. El mejor regalo que me puedes dar y el apoyo es un me gusta, compartir este video y suscribirte al canal para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Te veo en el próximo video.